es una enfermedad que es muy común en el mundo, pero principalmente está enfocado en los países en vías de desarrollo y principalmente en zonas tropicales. Como pueden ver, Perú está afectado por leptospira. Hay leptospira en Tacna, donde hayan ratas hay leptospira, y en Tacna hay ratas. No tantas como en otros lugares, pero las hay. ¿Bien? Y siempre va en picos, va y viene. ¿Con qué se suele asociar la leptospira? Con el agua estancada. Entonces, cada vez que haya un fenómeno de niño, por ahí va a comenzar a dispararse los casos de leptospira. Vemos aquí que los principales departamentos donde se presenta la leptospira es en la selva. Loreto, Madre de Dios, Ayacucho, Tumbes, Piura, Ucayali. Entonces, generalmente el norte y luego selva. ¿Cuándo vamos a sospechar de leptospira? Siempre que ustedes tengan sospecha de un paciente de leptospirosis, tienen que tener en cuenta el entorno. Bien, por ejemplo, dengue. ¿Cuándo sospechamos de dengue? En zonas donde hay dengue, donde hay Aedes aegypti, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a sospechar de leptospira? En un entorno. Y este entorno es agua estancada. Pueden ser lagos, pueden ser ríos, pueden ser riegos, pueden ser situaciones de salubridad un poco malas. ¿Bien? Entonces, siempre sospechar en ese entorno. ¿Bien? Si tienes un paciente que te dice que ha estado en un lago, un agua estancada y luego de unas semanas comienza a desarrollar fiebre, comienza a pensar en leptospirosis. ¿Bien? Pero no hablamos de cualquier agua. Por ejemplo, si se fue a la playa, podríamos pensar en leptospira. Sería difícil. ¿Por qué? Porque hablamos de agua estancada. ¿Por qué? Porque viene una ratita, hace pipí, bota leptospirulia en la orina y queda allí en el agua. Puede sobrevivir en el ambiente. Pero si es agua que está fluyendo, esa agua donde hace pipí, se va a ir. Luego vienes tú y ya no va a haber esa leptospirulia, ¿no? Entonces, siempre buscar ese concepto de agua estancada. El leptospira pertenece a las familias de las espiroquetas. Otra espiroqueta muy frecuente en las infecciones en humanos, ¿cuál es? La sífilis. ¿Sí? Entonces, las dos espiroquetas más comunes de infecciones en humanos es la sífilis y la leptospirosis. Es un bacilo, se podría decir, es un microorganismo aislado, pero espirado, ¿sí? Que puede ser gram positivo o gram negativo, es un microorganismo labio, que tiene forma de espiral. Puede ser catalasa y oxidasa positivo, es muy difícil de cultivar, ¿ya? Para cultivarlo necesitamos suelo de conejo. ¿Sí? Entonces, muy pocas veces se logra hacer eso y es por eso que el diagnóstico es mediante la serología o la visualización directa. Como pueden ver, hay muchos tipos de leptospira, pero la que nos interesa va a ser la leptospira interrompus, principalmente el cerebral icterohemorragiaca, que es la que causa el 90% de todas las infecciones. Ahora, te van a decir de que las otras leptospiras no causan infecciones de salud, pero cuando hacemos PCR podemos ver, por ejemplo, la dislavia, ¿no? O podemos ver canícola, que no sabemos si es un falso positivo o de verdad está causando una infección en el cerebro. Entonces, el 20 al 30% de los cuadros se va a presentar con una fiebre aguda no diferenciada. O sea, puedes pensar que está con una faringitis, puedes pensar que te dio dengue, porque generalmente lo vamos a ver en contextos epidemiológicos tropicales, donde hay dengue, zika, chikungunya, mayaro, rocuche, encefalitis, etcétera, etcétera. Y la transmisión es mantenida por la persistente colonización del túbulo proximal renal de los portadores animales. ¿Bien? Si yo me contagio de leptospira, puedo eliminar la leptospira por la orina por aproximadamente 4 semanas. Pero si se contagia una rata o un conejo, ellos lo eliminan
Se curan ellos de la leptospira, es más, no los matan, pero son un reservorio para seguir contagiando. Los humanos no son un importante curso de la transmisión, justamente porque nosotros orinamos en inmunos. Bien, entonces se ha documentado la leptospira en ratas, en perros, incluso en camellos, en búfalos, en caballos, en grises, no veo qué es. Pero prácticamente cualquier mamífero puede tener leptospira. En cuanto a la patogenia, generalmente la puerta de entrada suele ser la piel. ¿Ya? Entonces es por eso de que es importante el contacto con el agua estancada. Entonces, ni siquiera necesitamos que la piel esté herida. Puede ser piel intacta, donde puede introducirse el espiroquete. Y bueno, va a tener una motilidad, se va a diseminar por los tejidos, tiene contacto con la fibroadictina, tiene propiedades de adhesión, el lipopolisacárido va a activar a los macrófagos y a la vía del Toll-like receptor tipo 2, y eso va a ocasionar daño tisular con liberación de hemoglicinas, epiglobulinasa, proteína 1 asociada en el ¿Dónde puede ocasionar daño? En el riñón, en el hígado y en los pulmones. Uy, esto es importante. Clásicamente la leptospira es una enfermedad bifásica. Entonces, idea principal, entorno, agua estancada. ¿Bien? Segundo, idea principal, el cuadro clínico. Es una enfermedad bifásica. En algunos casos, la mayoría de personas es incluso asintomático. Solo un 20 o 30% puede tener un cuadro clínico de leptospirosis. Y algunos pacientes pueden hacer el clásico cuadro bifásico. Entonces tienes una primera fase, que es la fase aguda, que se va a caracterizar por fiebre. Bien, ¿qué más va a aparecer aquí? En la fase aguda, la leptospira va a estar en la sangre. O sea, aquí va a ocurrir la leptospiremia. Aquí todavía los anticuerpos no van a ser positivos. Y si lo detecto, lo voy a detectar por sangre. Entonces, la primera fase, solo fiebre, malestar general, dolor muscular, dolor articular, nada más. ¿Cuándo ocurre el daño? En la fase inmunológica, en la fase de convalescencia. La mayoría de personas con la fase febril se van a recuperar. Pero hay un pequeño porcentaje de personas, que es más o menos un 10%, que pueden hacer una fase inmunológica. ¿Qué quiere decir eso? De que la leptospira comienza a depositarse en los tejidos y se comienzan a formar complejos de antígeno, anticuerpo y comienza a ocasionar daño. ¿Dónde va a aparecer este daño? En el riñón, en los pulmones y en el hígado. En Latinoamérica, la forma más grave de la leptospirosis más frecuente es la forma pulmonar. En otros países, principalmente en el contexto asiático, es la forma hepático-renal. Un síndrome muy conocido que es el síndrome de la enfermedad de Weber. Es una insuficiencia hepática con insuficiencia renal característica. La fase aguda, que es la fase también conocida como fase anitérica, va a caracterizarse por la bacteriemia, suele durar una semana. Mayoría presenta enfermedad subaguda o asintomática, y aquí aparece fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias. Puede aparecer inyección conjuntival, o sea, los ojos rojos, anorexia, náuseas, postración y dolor con contracción lumbar y empatologías e inyección conjuntival. Cuando yo sospecho de leptospirosis, tienes a un paciente que tiene fiebre, que tiene el ojo rojo, y yo le aprieto la pantorrilla y le duele mucho. Dolor muscular muy intenso. Bueno, ¿en qué enfermedad yo apretaba la pantorrilla y le dolía? ¿Cómo se llamaba ese signo? Signo de Hoffman, de trombosis venosa profunda. ¿Recuerdan? Apretaba la pantorrilla. ¿Está bueno? Entonces yo voy a sospechar una leptospirosis en este tipo de contexto. ¿Bien?
La resolución de síntomas puede coincidir con la fase inmune, en la mayoría de los casos, cuando los anticuerpos empiezan a producirse. Habíamos visto en la anterior diapositiva que teníamos a la leptospiremia en la semana 1 que puede estar detectada en la sangre. Y asimismo, la presencia de anticuerpos comienza a elevarse en la fase de convalecencia, como en todas las enfermedades, ¿no? ¿Cuándo aparecen los anticuerpos? A partir de las 7 semanas, a los 7 días, ¿no? De los 7 a los 14 días ya los anticuerpos comienzan a aparecer. Y es ahí cuando tú puedes hacer un diagnóstico con serología, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan del dengue? ¿Sí han estudiado dengue, no? Ya. Antes de los 5 días, ¿con qué lo diagnosticábamos? NS1, que es antígeno, o sea, un componente del virus del dengue. Y a partir de los 5 días, ¿qué usábamos? La IgM, ¿verdad? Que es anticuerpos. Entonces, lo mismo ocurre en todas las enfermedades. Los anticuerpos tardan un poco porque nuestro sistema inmunológico, la respuesta humoral comienza a aparecer a los 5 a 14 días, después de tener el entrenamiento con los linfocitos T. ¿Está bueno? Entonces, en esta fase, yo no lo voy a detectar con anticuerpos. La serología va a ser negativa. Hay que tener mucha precaución de esto. La fiebre puede recurrir tras 3 a 4 días de remisión y en algunos casos puede aparecer una meningitis séptica, que es inusual, pero puede suceder. Y luego tienes la enfermedad de Weill, que es extrema, que es la característica fase inmunológica que les había hablado. ¿Y qué se caracteriza? Puede desarrollarse en la fase 2 o como enfermedad progresiva. Entonces, algunas veces tienes a un paciente que tiene fiebre, tiene dolor muscular, tiene el ojo rojo y le pasó, se curó, le paró la fiebre, ya no tiene molestias y luego comienza a empeorar, comienza a ponerse histérico, comienza a hacer insuficiencia renal. Esa es la enfermedad de Weill. Como también puede ir desde la fiebre de frente, comenzar a empeorar, ¿no? Entonces, es así los componentes de la enfermedad de la leptospirosis. ¿Qué vas a tener? Ictericia, fallo renal y hemorragia, con un curso clínico variable. ¿En qué otras enfermedades yo puedo tener ictericia, fallo renal y trastornos hematológicos? ¿En memoria? En dengue no suele ser habitual la ictericia, ¿no? En las vasculitis, en el lupus, ¿no? Y generalmente la leptospirosis es una enfermedad que aparece en población económicamente activa, o sea, personas que trabajan. Y las enfermedades autoinmunes también aparecen allí. Entonces, la leptospirosis, la fase inmunológica de la leptospirosis, es un diagnóstico diferencial muy importante de los cuadros de lupus, por ejemplo. Y la leptospirosis te da ANA positivo, pero te da un falso positivo del ANA, un patrón moldeado, títulos de 180, 160 incluso. Entonces, siempre tenganlo en cuenta como un diferencial. Y si yo en ese curso con una enfermedad de Weill, me podría matar. A veces me sale. Luego vamos a ver. Fatalidad en ciclo de 15%. La bilirrubina puede incrementarse hasta 30 a 40 micrón si hay transaminación moderada, hay un incremento leve de la fosfatasa alcalina y puede haber colestasis que puede estar relacionada con la sepsis. La ictericia aparece en el 5 al 10% de los pacientes. La trombocitopenia es una característica habitual. ¿En qué pacientes puedo tener fiebre y trombocitopenia? Estoy liquitos. Tengo un paciente que tiene fiebre y trombocitopenia. Dengue, ¿no? El dengue es el principal diagnóstico diferencial. La falla renal aguda aparece en el 16 al 40% y es una falla renal no oligúrica. O sea, tiene un buen volumen y también tiene hipopotasemia. ¿En qué enfermedad puede aparecer fiebre y falla renal aguda? En quitos. Pocas. Dengue no suele caracterizarse por insuficiencia renal, Zika tampoco, Lucha tampoco, chikungunya tampoco. Entonces, si tú tienes una enfermedad febril con insuficiencia renal aguda, fuertemente sospechas en leptospirosis. ¿Bien? ¿Qué más te suele dar la leptospirosis? Te suele elevar la CFK en bebé. La CFK, perdón, no la bebé. Y la forma más frecuente de los pacientes de Sudamérica es la forma pulmonar, 20 al 70%. Comienza a aparecer tos, disnea
aquí es el problema, este ha sido el problema. Y esta ha sido una de las principales causas de muerte en la pandemia del COVID-19. ¿Se acuerdan que cuando fue la pandemia del COVID-19, el primer lugar donde comenzó a aparecer los casos fue en Iquitos? En Iquitos. Bien, entonces, hubieron muchos casos, tuvieron una alta mortalidad en primer lugar. Y lamentablemente murieron muchos colegas. Yo tengo dos amigos infectólogos que murieron de COVID-19 en la primera ola. ¿Y por qué? Porque tenían fiebre y tenían ALS. Y en ese entonces comenzó a aparecer la fisiopatología del COVID-19, que decían que era un síndrome hiperinflamatorio. Y el manejo de la leptospirosis con compromiso pulmonar, habían comenzado a salir algunos estudios en Brasil que decían que el uso de metilprednisolona salvaba vidas. Y comenzaron a usar pulsos de corticoides en pacientes con COVID-19. Y se curaron del COVID, pero a la semana hacían una superinfección, pseudomonas, parasitobacter, y morían. La fisiopatología del COVID-19 es un síndrome hiperinflamatorio. La fisiopatología de la leptospirosis es un síndrome hiperinflamatorio. El manejo del COVID grave, ¿qué incluye? ¿Qué incluye el manejo del COVID grave? Un paciente con COVID-19 que está con oxígeno, tiene insuficiencia respiratoria, ¿qué le doy? ¿Cuál es el tratamiento? Corticoides. Dexametasona, pero no pulso de metilprednisolona, no un gramo de metilprednisolona. Usamos dexametasona 6 miligramos al día. Es una dosis relativamente alta, pero no tan alta como el pulso, ¿no? Esto es lo que ha demostrado disminuir mortalidad en el COVID. Los pulsos de corticoide en el COVID-19 se asociaban a mayor mortalidad. Hicieron ensayos clínicos de eso y se suspendieron. Y lamentablemente la población de Iquitos lo vivió. Hay muchos colegas que mantienen eso. En Iquitos hay una cátedra de infectología que se llama LAPAS y tiene el nombre de los infectólogos que murieron. Son las iniciales de todos los infectólogos que murieron en Iquitos por COVID-19. Entonces, la medicina, a pesar de que es un poco de arte, sigue siendo ciencia. Y debemos no ser pasionales como en el amor. Acá sí hay que ser lo más científico posible en la toma de decisiones con nuestros pacientes, porque estamos jugando con sus vidas. Bien, sigamos. Esto es, desde 2012, un brote de leptospirosis severa en Iquitos, el síndrome pulmonar hemorrágico, enfermedad de cuello, paciente isquémico, la mayoría de los pacientes tenían entre 30 y 79 años, el 51% de estos casos femeninos, murieron 15 de 18. Menciono un más del 60%, más del 20% requirieron diálisis. Manifestaciones clínicas, bueno, lo que habíamos mencionado, ictericia, anorexia, cetoacidemia, derrame conjuntival, vómitos, la manifestación es muy fluida de la leptospirosis, pero las principales, lo que les había mencionado, fiebre, dolor muscular, inyección conjuntival. El compromiso cardiovascular es raro, puede aparecer en forma de arritmias, puede aparecer en forma de pericarditis. Las mialgias es algo habitual y generalmente representan radiomiólisis, y es por eso que el CPK suele estar alto. En la forma autoinmune, o sea, después de la primera semana, si es que tienes a un paciente con ojo rojo, ahí sí va a ser uveitis anterior. Entonces, ¿cuál es la manifestación de la uveitis? Dolor. O sea, ya no solo el ojo está rojo, sino que le duele el ojo. Y eso sí es una patología autoinmune. Otras manifestaciones oculares, la hemorragia subconjuntival, que suele aparecer en la primera semana de la enfermedad, en la fase febril. Bien, fase febril, hemorragia subconjuntival. En la fase convalescencia, si tienes un ojo rojo, piensa en uveitis anterior, principalmente si es que se asocia con dolor. ¿Qué otras cosas? Puede aparecer piuria en la primera semana. ¿Qué es la piuria? ¿Cuál? Sí.
pico de bilirrubina hacia los 10 días, las transaminasas pueden elevarse en la primera hacia la segunda semana, el pico de urointerina en la primera semana, trombocitopenia en la primera semana, o sea, en la fase febril, la trombocitopenia, la inyección conjuntival a la tercera al cuarto día, que es por hemorragia subconjuntival, o sea, no tiene problemas fiscales en el centro. La meningitis aparece hacia la segunda semana y todos los fenómenos inmunológicos como VIH, hepatitis óptica, iridociclitis, coiorretinitis, neuropatía periférica en la segunda semana. Acá tenemos un paciente con ictericia y hemorragia subconjuntival. Clásico. Acá tenemos un paciente con VIH. Y acá tenemos una neumonía intersticial bilateral. Extenso. Neumonía intersticial bilateral coincide, bueno, es una de las principales causas en la actualidad. En el laboratorio vamos a encontrar incremento de la BCG, un leve incremento de las transaminasas, el examen divino puede aparecer proteinuria, piuria y inoculia microscópica, hay leucocitosis con desviación izquierda y trombocitopenia e incremento de la CPK. Entonces, laboratorialmente, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitosis. A diferencia de dengue, que suelen encontrar leucopenia, ¿verdad? Trombocitopenia. El examen de orina puedes tener hematuria microscópica. Tienes la CPK alta. Y en los casos graves vas a tener AST, AMT, o sea, las transaminasas altas. En los casos moderados, leves, también puedes tener, pero no tan alto. Y aumento de la urea y de la creatinina. Esto suele ser un síntoma bien cardinal de leptospirosis. Y esto es lo que solemos ver, ¿no? Un síndrome febril agudo indiferenciado es la mayoría de los casos de leptospirosis. Síndrome febril, fiebre prolongada, no una. Porque una vez tuve un paciente que hizo fiebre 2 meses por leptospirosis. Hizo una enfermedad autoinmune con adenopatías y finalmente falleció. Pero no murió por la propia leptospirosis, sino por el síndrome inmunológico que hizo. De una forma rara de leptospirosis. Síndrome de fiebre persistente, síndrome febril ictérico, el síndrome de Wade o pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave. Los casos fatales son menores todavía. Entonces, la mortalidad de leptospirosis es baja en realidad. Acá algunas manifestaciones, ictérico, con hemorragia subconjuntival, moctisis o hematogenesis, no sé, desaparición de sangre, un vómito de sangre, y insuficiencia respiratoria, una síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Ojito rojo, clásico, y aquí lo que solemos ver, ¿no? En la neumonía por respiro. Infiltrados, intersticiales, bilaterales. Aquí ya tengo una tendencia a consolidarse. Al igual que en el COVID, ¿no? Empieza como video ilustrado, luego los infiltrados intersticiales comienzan a consolidar y luego ya tienes una neumonía consolidada bilateral. Aquí ya pulmón prácticamente blanco. Y a veces cuando empieza es un poquito tenue, no es tan aparente. Idealmente la tomografía sigue siendo la mejor prueba. Miren cómo evoluciona. Al ingreso, poquito de neumonía intersticial, a las 4 horas, ya un poquito más pintado la neumonía intersticial, a las 12 horas ya comenzamos a ver signos de ARS, y a las 18 horas ya prácticamente el pulmón está tomado por completo. Entonces es una neumonía rápidamente progresiva. Y es por eso de que en estos pacientes ellos comenzaron a ver de que el pulso de corticoides antes de las 6 horas del ingreso en los pacientes con neumonía por leptospira disminuía la mortalidad. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? En Iquitos, como atiende tantas enfermedades tropicales, hay momentos que se le acaba el reactivo de dengue, que se le acaba el reactivo de leptospira, que se le acaban las pruebas para COVID, y muchas veces esto es científico. Y usar 250 miligramos de metilprednisolona y 1 miligramo de metilprednisolona sin un cuadro diagnóstico confirmado
considerar agua, un reservorio, o sea, un ambiente tropical y el ambiente, ¿no? Aquí en Tacna difícilmente sospecharía leptospirosis si es que no ha habido un contacto con agua estancada o un contacto con roedores. ¿Bien? Entonces no es algo habitual en Tacna, pero sí hay casos. Por ejemplo, tuvimos a un joven, hace poco nada más, de 19 años, que trabajaba en una planta de agua, ¿cómo se llaman estos? ¿Perdón? Sí, de aguas residuales, sí, de aguas residuales. Y el joven comenzó a hacer un cuadro de falla hepática con trastornos hemorrágicos, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal. Todos pensaron que era lupus, incluso le metieron un pequeño curso, y finalmente el joven falleció. Y luego llegó el resultado de las pruebas de leptospirosis, la prueba de MAT y el inmunoglobulina M, que salió positivo. Pues se trató de una leptospirosis. Sino que este chico había el antecedente de que había caído dentro de las aguas residuales. O sea, estaban queriendo, no me acuerdo muy bien, pero estaban moviendo entre las aguas y se cayeron. Y tuvo un cuasi ahogamiento incluso de una agua residual. Bueno, un caso fatal, un paciente joven, trágico. Pero estos virus siguen tratando con nosotros. Antes era peor, ahora está mucho mejor, pero en Iquitos hay una provincia que se llama Belén. No sé si han visto anteriormente documentales, pero todas las casas en Belén eran casas que son elevadas. Es como que, por ejemplo, hacen su casa a esta altura, el suelo está ahí y hacen palitos y construyen su casa así en cabañas. ¿Por qué? Porque cada vez que llueve, el agua comienza a inundar la zona y se transportan en botecitos de ellos, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que ellos eliminan sus desechos, sus residuos sólidos, sus residuos biológicos también, orina, defecan en esas aguas, lamentablemente. Y los niños a veces juegan ahí en esas mismas aguas, nada, por ahí están. Se los ha tratado de trasladar a todos ellos a otro lugar un poco más lejano. La mayoría ha accedido, pero todavía hay algunas casas ahí. Y eso era pues, el foco de los espíritus, ¿no? Algunos otros ejemplos de Loreto. El diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos leptospirosis? Básicamente tenemos dos pruebas. El MAT, que es la microaglutinaciones, y la inmunoglobulina G. También se puede diagnosticar por PCR, pero necesitas una muestra, si es que es primera semana, de sangre, y si es que es de 2 a 3 semanas o más, de orina. Y lo mismo con el MAT. La primera semana en sangre y después de la segunda o tercera semana en orina. Entonces, generalmente la segunda semana, orina. La IgM comienza a ser positiva en la segunda semana. ¿Cuál es el problema de la IgM? Que persiste positivo por hasta 18 meses. Entonces, si es que tienes a un paciente que ha tenido leptospira hace 6 meses, le va a seguir saliendo la IgM positiva y quizás esta fiebre que está teniendo es por dengue o por malaria y no por leptospira. Entonces, generalmente el diagnóstico va a requerir una confirmación con MAT. ¿Bien? A veces no se llega a eso. MAT o PCR. ¿Bien? Pero ya si tienes un cuadro clínico habitual, la prueba de aglutinaciones te puede ser positiva. La prueba de inicio indirecto de IgM, si es positiva, debe ser confirmada por MAT, que está mencionado, y inicia la primera semana que dice por 5 meses, pero puede ser por 18 meses. La prueba de microaglutinación puede tener falsos positivos con otras espiroquetas, principalmente sífilis y enfermedad de la hernia. En el laboratorio, básicamente lo que hacemos es esto, ¿ya? Porque también podemos hacer el aislamiento prospectivo, pero es muy difícil y toma mucho tiempo. Realmente solo para uso del laboratorio. Ahora, IgM de leptospira la mayoría de hospitales tienen, pero el MAT y el PCR prácticamente solo el Instituto Nacional de Salud lo hace. Entonces tenemos que referir la muestra. IgM está registrado en 1 hora.
cambio más y el PCR el resultado en 2 semanas. Y eso. La sensibilidad suele ser alta, me dije, superior al 40%. Entonces, dependiendo del tiempo de enfermedad, te va a ayudar mucho. Entonces, el enfoque generalmente, la prueba de aterrizaje va a ser el IgM. Y si lo quieres confirmar, hacemos MAP. Y eso también, el MAP en sangre es más específico que el urina. Bien. Hay algunos criterios, como son los criterios de Fine, que se pueden usar en un contexto clínico, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico casi confirmatorio de acuerdo a los criterios que puede tener el paciente. Por ejemplo, si tiene cefalea, fiebre, inyección conjuntival, meningitis, mialgia, inyección conjuntival, meningitis, mialgia, ictericia, o si vive en un ambiente lluvioso, contacto con ambiente contaminado, contacto con animales, todo ese puntaje, si tienes un puntaje mayor de 26, es un diagnóstico presuntivo. Y si tienes el laboratorio, ya prácticamente lo confirmas, ¿no? Con más de 26. ¿En qué se resume todo eso? Un cuadro clínico característico, agua estancada o ratas. ¿Bien? Entonces siempre ese antecedente. Las ratas. ¿Qué preferirías tú? ¿Que te muerda un gato, un perro o una rata? La boca del gato es la más contaminada de todas. Luego está la boca del perro y luego la boca de la rata. Y la boca del humano es más contaminada que la del gato. ¿Ya? Entonces, las mordeduras es un cuadro difícil, ¿no? Entonces, si te tiene que morder a alguien, te muerde una rata. Aunque no lo creo. Será más fácil. Diagnóstico diferencial: citacosis, producida por la clamilla citasis, encefalitis venezolana, poliomielitis, fiebre hemorrágica venezolana, malaria, infecciosos, arboridosis pneumonitis, chikungunya, una primera infección por VIH, influenza, coronavirus, virus mayado, Wolfsburg, salmonelosis. Siento que he trabajado mucho hoy día. Me siento cansado. Que me rompa corta el tema de segundo. Y me pongo contento. Diferenciales, por ejemplo, ¿ya? Yo tengo un paciente que vive en una zona tropical y comienza a hacer fiebre. Bien, comienza a hacer fiebre. Si es que este paciente tiene fiebre y altas de inyección conjuntival, puede pensar en leptospira. Pero ¿qué otra enfermedad te puede dar inyección conjuntival y fiebre? Zika. ¿Qué es lo que suele caracterizar a Zika, además de la inyección conjuntival? El rash. Suelen tener rash los pacientes. Ahora, ¿dengue te puede dar rash? Sí, pero el rash del dengue suele aparecer en la fase de convalescencia, ¿no? O sea, cuando ya la fiebre ha remitido. Y el rash del dengue es bien característico. Es un mar rojo con islas blancas, un eritema brutal, sí, muy intenso. En cambio, el virus del Zika es un eritema así, un rash maculopapular muy leve. Hace poco estuve en Punta Cana. Cuando hemos venido, mi esposa, yo y mi hijito, hemos hecho un poquito así como que fiebre, mi hijito un poquito más, y rash. Ya, fácil nos ha dado cita. Pero así, una fiebre de un día, y el rash también, 1 o 2 días. ¿Sabes? Zika es preocupante en las gestantes, porque puede dar microcefalia. Menos mal mi esposa está ligada. Tratamiento. Prácticamente los estudios nos dicen de que no sirve el tratamiento. Es igual tratar o no tratar. En cuanto a los tratamientos que podemos ofrecerte, tenemos tratamiento oral con doxiciclina, amoxicilina y ceftriaxona. Generalmente para los cuadros severos usamos ceftriaxona y para los cuadros leves usamos doxiciclina. Tiempo 7 días. Sin embargo, como les digo, hay algunos estudios que dicen que aparentemente no sirve. ¿Bien? Recuerden que la leptospira es un microorganismo intracelular. Entonces, por eso es que la doxiciclina suele ser la terapia de elección. ¿Eso qué dice?
un Open optimizado estudio para comparar penicilina, doxycyclina y cefotaxima, iguales de eficaces. ¿Bien? Entonces, doxycyclina, penicilina o ampicilina y la cefotaxima, que es igual a la ceftriaxona, solo que tiene una denominación renal, iguales de eficaces. ¿Qué más tenemos por aquí? Antibióticos. Existe insuficiente evidencia para estar a favor o en contra del uso de antibióticos en leptospirosis. Eso fue el resultado de una revisión contra. Entonces, lo seguimos usando, lo seguimos indicando cuando hay sospecha de leptospira. Pero el paciente que se te va a complicar, se te va a complicar con los antibióticos. Lamentablemente. Se prefiere la hemodiálisis temprana que la hemodiálisis tardía. Entonces tienes a un paciente que comienza a elevarte la creatinina. Por lo general, cuando tú decides hemodializar a un paciente, cuando tiene urea más de 200, cuando tiene calemia refractaria, cuando tiene una hiponatremia difícil de manejar, cuando tiene trastorno de encefalopatía urémica, ¿verdad? Entonces, eso no aplica en la mayoría de patologías infecciosas. Un paciente que tiene una patología infecciosa que empieza con 1.5, 2.5, 3.5, dializa antes de que entre a la falla terminal. ¿Por qué? Porque tiene un mejor pronóstico. Mira eso. Esto es lo que les mencionaba sobre el uso de metilprednisolona en pacientes con leptospirosis pulmonar. Ellos vieron resultados favorables, pero miren la población de estudio: 3 de 17. Una población muy pequeña, muy pequeña. O sea, prácticamente el nivel de evidencia es muy bajo. Dice 3 de 17, o sea, el 18%, comparado con 8 de 13. Es el 62%. Se dice, el uso de metilprednisolona tuvo una mortalidad del 18% comparado con el 62% con los que no recibieron. Pero cuando tú lees cuántos pacientes que lo recibieron, tienes una población de solo 30 pacientes. Entonces, extrapolar eso a la población general no es posible, ¿no? ¿Un minuto? En 5 minutos. La enfermedad de Lyme es una enfermedad que no es muy frecuente en el Perú, pero sí ha habido casos. Ha habido casos reportados en Piura, en Cusco y probablemente en Tacna. ¿Sabían de que el 30% de la población brasileña, cuando se les hizo serología de urgencias, la tenía positiva? Es una enfermedad que está en nuestro entorno, pero no la estamos diagnosticando. Pero la enfermedad de Lyme, a pesar de que tiene un cuadro muy parecido a la rickettsiosis, es una infección que es transmitida por vectores, principalmente la garrapata del ciervo, y es más frecuente en los Estados Unidos. Algunos famosos que han tenido enfermedad de Lyme, ¿se acuerdan de algunos? Y le dejó secuelas muy graves, que incluso la detuvo por muchos años de luz, ¿cierto? Que recién ahora comenzaba de nuevo a rehacer su vida. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Lyme no solo deja secuelas a nivel de la enfermedad en la piel, de la manifestación cutánea, sino que puede tener un fenómeno de artritis y un síndrome depresivo asociado. Esa es una de las principales complicaciones que les puede dejar. Esta garrapata va a tener distintos estadios dentro del larva, ninfa y adulto. ¿Qué contagia? La ninfa. La espiroqueta sobrevive en un estado latente de la ninfa. Tras la inoculación va a ocurrir una multiplicación local en la piel, va a haber una fagocitosis por las células dendríticas, va a producirse la TH1 y en días o semanas va a ocurrir la diseminación, que se va a manifestar con múltiples lesiones en diana en distintas zonas del cuerpo y no solo en la zona de la inoculación. Sin tratamiento puede vivir en nichos localizados por años, ¿bien? Al igual que lo habíamos visto con la tuberculosis. Ahora, ustedes han visto la garrapata, ¿verdad? Pero la garrapata, ¿nunca han visto garrapatas? ¿Qué pasa? Bueno, la garrapata usualmente es un chiquitito, en los perritos usualmente se ve. Antes veíamos en los perros, pero ahora ya los perros están más limpios. Pero miren el tamaño de una garrapata de un perrito.
Este es el tamaño de la garrapata del ciervo, la ninfa, la que contagia. Entonces, muchas veces no se dan cuenta las personas que tienen la garrapata. ¿Bien? Y a veces te picó, te rascaste y la sacaste. Y luego no te das cuenta de que está ahí. Pero algunas veces sí se queda pegada ahí en la zona de la inoculación. El cuadro clínico se va a caracterizar por un estadio 1, que es lo que la mayoría de los pacientes van a presentar. Y la mayoría de pacientes no van a progresar a estos estadios. El 70 al 80% de los pacientes van a tener un eritema migrante que desarrolla en la zona de la picadura. Ahora, este eritema, vamos a verlo por ejemplo en estas imágenes, es de este aspecto, como una lesión de diámetro, ¿ve? Puede tener una zona papular, acá está la garrapata pegada, puede estar así pegadita con una pápula, puede aparecer una vesícula o puede aparecer una necrosis en la zona central. Y luego, si se dan cuenta, es como un dardo, ¿ven? Como una diana. Esa es la característica clásica de la enfermedad de Lyme. Lesiones en diana, un eritema en forma de diana. ¿Ven? El centro, como les dije, papular, vesicular o necrótico. ¿Ven? Muy bien, entonces esto aparece al inicio en solo la zona de la picadura. El centro de la lesión puede ser el eritematoso vesicular necrótico y puede presentar dolor quemación. El paciente puede presentar malestar general, cefalea, fiebre, mialgias y adenopatías. Eso es lo que suele presentar la mayoría de los casos. Sin tratamiento puede progresar al estadio 2. Aquí ya comenzamos a ver estas lesiones anulares múltiples en la piel desvanecientes. Ya comienzan a aparecer en otros lugares, ya no solo en la zona de la inoculación. Comienzan a aparecer en la espalda, en el tronco, en las piernas o en otros sitios. A veces puede aparecer también exantema malar, conjuntivitis o urticaria. El 15% pueden tener meningitis de varios herniales. Hay un síndrome característico de síndrome de Bamba, que es muy raro, pero puede proporcionar dolor neurítico, leucitosis linfocitaria sin cefalea y neuritis parasitaria. 5% pueden presentar afectaciones cardíacas y sin tratamiento ya cuando la infección se vuelve muy crónica, meses después o incluso años. Algunos pacientes pueden presentar crisis intermitentes de putrefacción y dolor articular. O sea, ya comienzan a tener una artritis. Y esta artritis suele ser migratoria. Puede afectar la rodilla principalmente, pero también los tobillos, las muñecas y los codos. Excepcionalmente pueden presentar manifestaciones neurológicas crónicas como colineuropatía axonal crónica o la encefalopatía de Lyme y la aponeuritis. Pues estas son las manifestaciones que hemos hablado. Este es más grande, por ejemplo, ¿no? Te aparece así 7 días y luego desaparece. Ahora, en Tacna hay picaduras por garrapatas y las picaduras por garrapatas también te pueden dar este tipo de desvanecer. ¿Ya? O sea, no es solo de desvanecer el aire. Una doctora viajó pues en transportes Moquegua y puras. Sí, había puras en voz. Y cuando vino así como una enfermedad febril, con ese tipo de ideas. Entonces digo, ¿pero eran mudas o garrapatas? Pero tenemos dosis clínica. ¿Qué tenemos por aquí? Las manifestaciones, ya habíamos dicho, todo lo que hemos mencionado, un resumen de todo eso, el libro de demanda. Los síntomas post-enfermedad de Lyme. Incluso dándoles tratamiento, algunos pacientes pueden tener este síndrome de post-enfermedad de Lyme. Y eso es lo más incapacitante de la enfermedad de Lyme. Pueden tener malestar, astenia o síntomas articulares menores, que pueden persistir meses tras el tratamiento. Algunos pueden padecer dolor articular y muscular incapacitante, dificultades neurocognitivas, astenia, incapacitante, trastornos del sueño durante varios años. Es un síndrome muy parecido al síndrome de fatiga crónica que se suelen observar con otras enfermedades como el citomegalovirus, y ahora también en el COVID-19. ¿Alguno de ustedes les dio un síndrome así? Yo sospecho que en algún momento tuve eso. Pero no sé si era pereza o era. El diagnóstico del cultivo es muy difícil de realizar. Necesita células cuadradas de cosa. Ahí va a sacar lo que son las amorrejas para cultivar borrele. Entonces lo que hacemos es usar la serología. IgM y Western blot. IgM por técnica de misa o fluorescencia y Western blot.
para el diagnóstico necesitas dos pruebas distintas positivas. O sea, tienes un ELISA positivo, un Western blot positivo. Con un ELISA positivo, un inmunofluorescencia positivo. ¿Bien? Y el tratamiento, doxiciclina. Casi todas las bacterias intracelulares, la doxiciclina va a tener eso. ¿Bien? Entonces aquí el tratamiento en las formas tempranas localizadas es por 14 a 21. Alternativas, amoxicilina, ceftriaxona o benzoitina. 15% de los pacientes pueden sufrir una reacción de Halisch-Epstein. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Han escuchado alguna vez? Es más característico de la sífilis, ¿no? Entonces, todas las violetas, cuando se mueren, porque tú le das una, por ejemplo, la sífilis, yo le doy penicilina, la sífilis muere, el problema muere y comienza a liberar todos sus componentes. Su lipopolisacárido comienza a estar liberado en la sangre. ¿Qué es lo que hace el sistema inmunológico? Inflamación. Entonces el paciente comienza a presentar fiebre, rash, dolor muscular. Esa es la reacción de Halisch-Epstein. Suele aparecer en las primeras 4 a 6 horas del tratamiento, pero por lo general dentro de las primeras 24 horas. Entonces puede sentir un pequeño empeoramiento con el tratamiento y eso hay que advertirle a los pacientes cuando le damos un tratamiento para sífilis. También para enfermedad de cáncer. ¿Sí? Eficacia 90%, igual que en la sífilis. Si es que hay alteraciones neurológicas, usamos ceftriaxona. Y aquí sí lo usamos endovenoso por 2 a 4 semanas. Si es que hay artritis de Lyme, 30 días. Si es que la artritis es persistente, ya no necesitamos más antibióticos, sino terapias. Manejo el dolor prácticamente. Incluso puedes usar metronidazol o sinevectomías artroscópicas. Y para el síndrome post-Lyme, 3 ensayos clínicos no muestran beneficio del tratamiento.